Muy bien, pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos cada uno de los que ya están aquí presentes. También doy la más cordial bienvenida a las personas que están conectadas a través de la internet en mi página de Facebook. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live para todos y cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, conocidos, familiares, que se dan el tiempo de poder seguir esas transmisiones y que nos permiten compartir con ustedes estas verdades presentes que nos edifican y producen crecimiento de Cristo en nosotros. Amén. Así que sea pues bienvenido, muchas gracias por estar conectado, por estar aquí. Qué bueno que Cristo en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, pues esta mañana o esta tarde, perdón, yo tengo que compartir con usted un mensaje que en lo personal me gusta, como cada mensaje me gusta y disfruto, porque cada uno de ellos reafirma el compromiso y reafirma la voluntad que Cristo dentro de mí pone para seguir renovando mi mente a fin de seguir creciendo y de seguir expresando esta vida que me habita igual que a usted. Amén. Quiero que vaya a la primera carta de los Corintios en el capítulo 2, versículo 12, porque es el versículo con el cual voy a dar la enseñanza esta tarde. Y primera carta de los Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Repita, el espíritu del mundo. Dice el apóstol Pablo, o Pablo escribe esta carta a los Corintios y dice: nosotros, hablando a la iglesia obviamente, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Te damos gracias, Señor, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que en Cristo hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el espíritu que da libertad, el espíritu que cambia la conciencia, el espíritu que transforma la mente, que renueva la mente, para que sepamos lo que tú nos has concedido. Amén. Quiero que me regale la próxima hora y cachito de su atención para que podamos recibir este mensaje y podamos entender este mensaje que tan necesario es en la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo habla del espíritu del mundo y del espíritu que proviene de Dios. Y el espíritu que proviene de Dios, pues es el Espíritu Santo, es Cristo. El espíritu es el espíritu mismo. Amén. Y cuando nosotros leemos en este versículo que no hemos recibido el espíritu del mundo, la primera pregunta que tiene que venir a nuestro pensamiento es: ¿qué o quién es el espíritu del mundo? Bótale a la persona que tienes a tu lado y pregúntale: ¿qué o quién es el espíritu del mundo? Porque si nosotros no sabemos qué o quién es el espíritu del mundo, entonces vano resulta el poder leer esto sin tener una comprensión y sin poder tener un entendimiento de lo que Pablo escribió. Y la segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos, entendiendo todo lo que Dios ha estado hablando a lo largo del año pasado y lo que va de este año, es si el espíritu del mundo que habla aquí Pablo sigue vigente en el nuevo pacto después de la obra consumada de Cristo. Así que estas dos preguntas que son tan importantes van a ser respondidas a través de la Escritura y a través de esta enseñanza. Primero, para saber lo que es el espíritu del mundo, y después para saber si este espíritu del mundo sigue vigente después de la obra consumada de Cristo. Amén. Y para poder entender esto, siempre yo lo he dicho y lo he venido predicando y lo he venido enseñando a ustedes desde el año pasado, que es bien importante entender el texto, el contexto tanto histórico de lo que se está hablando, a quién se le está hablando, por qué se le está hablando, en qué pacto se está hablando y a qué personas se les está hablando, porque de lo contrario yo hago una mezcla, una revoltura de todas las cosas que están en la Biblia y no llego a entender absolutamente nada, como pasa actualmente
en el cristianismo denominacional. Y voy a citar como ejemplo el viejo pacto llamado la ley de Moisés y el nuevo pacto en donde fue establecida o donde vino la gracia a todos los hombres en Cristo. Y yo le he explicado muchas veces que resulta bien importante poder entender en dónde empieza el nuevo pacto, que es kainos pacto, que es renovado, refrescado pacto, en donde nosotros ya sabemos en qué se trata, y en dónde culmina el viejo pacto llamado la ley de Moisés. Porque mientras nosotros no entendamos en dónde comienza el nuevo pacto y en dónde termina el viejo pacto, se hace una mezcolanza y revoltura de pactos. Y si nosotros vamos a la Escritura, tenemos una referencia clara de dónde inicia el nuevo pacto. El nuevo pacto inicia con el derramamiento de la sangre de Jesús o de Cristo en la cruz. Amén. Jesús mismo dijo, el Cristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Así es que el nuevo pacto inicia a partir de que Jesús, llamado el Cristo, derrama su sangre en la cruz. Y antes de ese evento en el que Jesús el Cristo derrama su sangre, no había nuevo pacto. Estaban bajo el viejo pacto, que era la ley de Moisés. Por eso Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hablando de Cristo, que vivía dentro de Jesús, y que lo hizo bajo la ley y nacido de una mujer. Gálatas 4:4. Yo no sé de dónde sacarse el 13, mi hermano. En ningún momento mencioné yo el número 13. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, llamado el Cristo, nació bajo la ley, vivió bajo la ley, hasta que subió a la cruz a derramar la sangre para establecer el nuevo pacto. Así es que antes de esa sangre derramada, todo era viejo pacto. Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús dijo, no era parte de un nuevo pacto, sino que era parte de un viejo pacto al que le estaba hablando, la forma en la que iba a ser establecido el nuevo pacto por medio de la gracia que él traía. Amén. De ahí que lo hemos explicado en muchas ocasiones. Personas toman palabras de Jesús hablando en la ley para traerlas a la era de la iglesia después de la obra consumada, como el ejemplo más ilustrativo, el diezmo. No es que Jesús dijo que se tiene que diezmar. Sí, Jesús dijo que se tenía que diezmar porque Jesús estaba viviendo bajo la ley, y bajo la ley el diezmo era obligatorio para los judíos, y Jesús era judío. Pero después de la obra consumada de Cristo, inicia el nuevo pacto. Después del derramamiento de la sangre de Jesús el Cristo, inicia el nuevo pacto. Ahora, usted y yo sabemos que aunque inicia el nuevo pacto con el derramamiento de la sangre, no acaba el viejo pacto. ¿Por qué? Porque después de la obra consumada de Cristo en la cruz, durante 40 y tantos años, para ser exacto 46 años y medio, está funcionando el nuevo pacto que Cristo establece juntamente con el viejo pacto, porque sigue de pie el templo judío con su sacerdocio, con sus sacrificios y con toda la ley funcionando. Así es que durante 36 años y medio, del año 33 y medio en que Jesús es crucificado, al año 70 en que el ejército romano destruye el templo de Jerusalén y mata el judaísmo, destruye el judaísmo, juntamente estuvieron operando y funcionando tanto el nuevo pacto como el viejo pacto. El nuevo pacto a través de la iglesia, por medio de los 12 y por medio de Pablo y por medio de todo el cuerpo de Cristo, con reuniones que hacían en las casas. Y el viejo pacto funcionando por parte del judaísmo en el templo judío, sacrificando animales y guardando la ley de Moisés. Amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender dónde inicia el nuevo pacto y dónde finaliza el viejo pacto, y entender que durante 36 años y medio funcionaron juntamente tanto el nuevo como el viejo pacto, porque los dos operaban, y estaba la iglesia establecida, pero también seguía el judaísmo con sus prácticas de la ley de Moisés. Y no entender eso, mis hermanos, pues nos hace que nos hagamos transgresores de la gracia,
que caigamos de la gracia enseñando cosas de la ley en un tiempo en donde la obra consumada de Cristo, después del cumplimiento de la destrucción y del juicio de Dios sobre Israel, acabó todo eso para que vivamos en una era o para que vivamos en un tiempo diferente, en el Kairos pacto, en el nuevo pacto, con la gracia para todos los hombres. Denle un aplauso al Señor. Y así como tenemos que entender el nuevo y el viejo pacto, de la misma manera nosotros tenemos que entender el antes y después, el antes de Cristo y el después de Cristo, que para nosotros es la abreviación de ACDC, antes de Cristo, después de Cristo. Porque mientras no entendamos el antes de Cristo y el después de Cristo, como iglesia vamos a seguir viviendo en el pasado, antes de la obra consumada del primer siglo. Repita, antes de la obra consumada del primer siglo. Es decir, antes de la cruz. ¿Dónde consuma Cristo todo? En la cruz. Y cuando nosotros no entendemos el antes de Cristo y el después de Cristo, vivimos antes de la obra consumada, es decir, en la ley, antes de la cruz. Porque después de Cristo es después de la obra consumada, después de su muerte y de su derramamiento de la sangre. Amén. Así es que necesitamos entender, así como entendemos el viejo y el nuevo pacto, necesitamos entender el antes de Cristo y el después de Cristo, el antes de la obra consumada y el después de la obra consumada. Porque si no entiendo el antes de la obra consumada, pasa lo que hoy en día le pasa a los cristianos, que ellos creen que todavía son pecadores o que todavía tienen pecado. Cuando Hebreos capítulo 9, 26 dice que Cristo quitó el pecado del mundo y el pecado ya no existe. ¿Cuántos dicen amén? Repita, antes de Cristo el pecado gobernaba al hombre. Después de Cristo el pecado desapareció, el pecado fue quitado por Cristo y el pecado ya no existe. Y no entender el después de Cristo hace que yo piense que todavía hay pecado, hace que yo piense que todavía hay injustos, hace que yo piense que todavía tengo que confesar mis pecados, hace que yo piense que todavía tengo que ser limpiado por la sangre, cuando en definitiva usted ya ni siquiera tiene nada que ver con el pecado, porque usted está en el siglo XXI, y en el siglo XXI, o los que nacimos en el siglo XX, ya nacimos hijos. Se lo voy a explicar. Cuando usted conoce a Cristo, porque dice la Escritura, conocerás la verdad, y la verdad es Cristo. Cuando a ti te es revelado Cristo, cuando a ti te resplandece y te ilumina Cristo para que lo conozcas, para que lo descubras como la verdad, entonces dice que conocerás la verdad y la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Libre del desconocimiento y de la ignorancia, tanto del nuevo como el viejo pacto, tanto de la antes y después de la obra consumada. Porque todo eso es un desconocimiento que se tiene, que no se enseña, y que por eso la iglesia está patas para arriba. O, perdón, las personas, porque la iglesia es perfecta en Cristo. Pero quienes conocemos a Cristo como la verdad presente dentro de nosotros, porque nos ha sido revelado y porque la verdad la hemos conocido y somos libres, entendemos que nuestra bendición, que nuestra prosperidad, que nuestra sanidad, que nuestra victoria y que somos vencedores por causa de Cristo que vive dentro de mí. Todo lo que Cristo es dentro de mí se expresa a través de mi vida, porque ya no vivo yo, más Cristo, que es todo en todos, vive a través de nosotros y se expresa a través de nosotros. Así es que después de que Cristo nos ha revelado, solamente tenemos que saber una cosa, como dijo el ciego aquel en Juan 9:25. Felipe, Juan 9:25. Aquel ciego en Juan 9:25 dijo: yo solo sé. Mire cómo dice Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Repita, una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego. Que habiendo yo sido ciego. Ahora veo. Cuando Cristo es revelado, nosotros antes de que Cristo fuera revelado éramos ciegos. Aunque estábamos en el cristianismo denominacional, antes de que Cristo nos fuera revelado éramos ciegos. Y muchos éramos ciegos y hasta ciegos. Pero después de que Cristo nos ha revelado,
después de que Cristo resplandece, después de que Cristo nos ilumina, después de que Cristo se revela y se da a conocer para que lo descubramos y lo conozcamos, entonces dejamos de ser ciegos y ahora podemos ver. Y si nosotros podemos ver, ahora podemos conducir a los demás hacia esa luz que resplandeció nuestras tinieblas y quitó las tinieblas para que pudiéramos ver. Amén. ¿Por qué es importante esto, mis amados? ¿Por qué usted cree que sea importante? Repita, antes y después de la obra consumada. Es importantísimo entenderlo. Y le voy a explicar por qué. Aunque yo sé que a usted ya se lo he enseñado muchas veces, no dudo que haya personas que están siguiendo la transmisión y que aún no lo conocen, o personas que aquí necesitan reafirmarlo porque tiene poco tiempo que se añadieron o agregaron al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Romanos 6:23, por favor. Vamos a entender por qué es necesario entender el antes de Cristo y el después de Cristo. Y mientras no entendamos el antes y después de Cristo, nosotros no vamos a entender quién somos, ni vamos a entender lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Gracias, muchas gracias, hermano. Romanos capítulo 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es que vida, repita, vida eterna. ¿En quién? Entonces, en Adán, como pecadores, ¿cómo estábamos? Pero en Cristo, como una dádiva y regalo de Dios, ¿qué tenemos? Vida eterna. Ahora le pregunto, ¿la muerte es lo opuesto de la vida y la vida es lo opuesto de la muerte? Entonces usted necesita entender que en Adán, repita, en Adán yo estaba muerto. O mejor no diga así, porque si no, yo mismo lo induzco a no entender el después. Repita, el hombre en Adán estaba muerto. Pero con la manifestación de Cristo, el hombre en Cristo tiene vida eterna. Entonces, el hombre, desde Adán hasta Jesús, llamado el Cristo, estaba muerto por el pecado. Todos los hombres después de Adán, desde Adán hasta la aparición de Jesús, todos estaban muertos por el pecado. Pero cuando Cristo se manifiesta a través de Jesús, entonces todos los hombres dejan de estar muertos y ellos obtienen ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Esto cuándo pasó? ¿Pasó en tu tiempo o pasó en el primer siglo con la gente de aquel tiempo? O sea, ¿tú naciste muerto en Adán antes de que Cristo se manifestara? ¿O tú naciste después de que Cristo se manifestó? Entonces tú no conociste el pecado. Quien conoció el pecado fueron aquellas personas que vivieron antes de Jesús y que estuvieron viviendo o naciendo desde Adán hasta antes de Jesús, hasta antes de la cruz de Jesús. Pero después de la cruz, en donde Jesús, el Cristo, muere, es sepultado y resucita, el pecado ya no existe, porque el pecado dejó de existir, porque Cristo, ¿qué trajo? La vida eterna. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Se lo voy a poner de otra forma. Es como si yo dijera, gracias a 1810 y a través de la revolución nosotros fuimos, no, nosotros no, los de aquel tiempo sí. Cuando yo nací, yo ya nací con todo un estatuto de leyes que me beneficiaban, porque alguien antes que yo lo ganó para mí. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no nací en la revolución de 1810, pero todo lo que sucedió en 1810 fue un fundamento que a mí me llega a beneficiar, porque yo ya nazco con todos esos beneficios que se obtuvieron por la gente de 1810. De la misma forma, todo lo que la gente del primer siglo logró a través de Cristo o obtuvo a través de Cristo, le beneficia, porque cuando usted nace, usted ya nace libre de todo eso. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, mire, dice que la paga del pecado era. Entonces, en Adán, ¿cómo estaba el hombre? Pero dice que la dádiva de Dios en Cristo es vida. Entonces, cuando Cristo no subía a la cruz a establecer el nuevo pacto, el hombre estaba. Después de que Cristo sube a la cruz, derrama la sangre,
el hombre ya no está muerto. ¿Cómo está ahora? Ay, dile un aplauso al Señor. Eso lo explica Romanos 5 del 18 al 19. Romanos 5 del 18 al 19. Vamos a ver. Dice: así que como por la transgresión de uno, y ese uno es Adán, vino la condenación a todos los hombres. O sea, en Adán todos fuimos condenados a la muerte por el pecado, amén. O todos los hombres de aquel entonces fueron condenados a la muerte por el pecado. Dice: de la misma manera, por la justicia de Jesús, vino a todos los hombres, ¿qué? ¿Qué vino a todos los hombres? Entonces, después de la obra de Jesús el Cristo, ¿qué vino a todos los hombres? Entonces, ¿usted nació para ser justificado por Cristo o usted ya nació justo por lo que Cristo hizo? Usted nació hijo de Dios justo por lo que Cristo hizo hace 2018 años. No es que usted ha sido justificado en Cristo. Las personas que vivieron en el primer siglo fueron justificadas por Cristo. Y cuando usted nació en el siglo XX y los que ahora han nacido en el siglo XXI después del año 2000, ya nacieron justos hijos de Dios por la obra que Cristo hizo después de su obra consumada. Por el Cristo después de su obra consumada. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mire lo que dice el versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, y es Adán, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Y cuál es la paga del pecado? Entonces, ¿cómo estaba la gente en Adán? Dice: así también por la obediencia de uno, que es Jesús el Cristo, los muchos serán constituidos. Cuando Cristo se manifiesta, los pecadores dejan de ser pecadores, los pecadores dejan de estar muertos, y en Cristo tienen vida eterna y son llamados. Entonces, si aquellos que en Cristo fueron justos por causa de la obra de Cristo, y usted nace 19 siglos después, ¿usted cómo nació? Justo. Usted nació justo. Usted nunca fue pecador. Volteame a ver y dime: oh my God. Oh my Dios. Usted nunca fue pecador, pero usted y yo no lo sabíamos. Porque a nosotros nos enseñaron que la Biblia hablaba de usted y de mí, pero no nos enseñaron que teníamos que entender dónde empezaba el nuevo pacto, dónde terminaba el viejo pacto, y el antes y el después de la obra consumada de Cristo. Entonces, era un asunto de que todo esto fuera aplicado a nuestras vidas, o de que todo esto fuera entendido por nuestras vidas. No era un asunto de que fuera aplicado, sino de que fuera entendido. Y lo que nosotros no teníamos era entendimiento, porque nosotros estábamos ciegos y éramos guiados por ciegos, guías de ciegos, que no lo hacían a propósito, porque también ellos no lo han visto, o no ha habido alguien que pueda enseñarles estas verdades para que puedan ver, alguien que hable, que lleve la luz a sus tinieblas para que resplandezca la luz que es Cristo. Algunos no lo hicieron voluntariamente, sino involuntariamente. Otros sí lo hicieron voluntariamente porque sabiéndolo no lo enseñan. Pero la mayoría fue por ignorancia. Ahora fíjense lo que dice aquí: que por la desobediencia de Adán, los hombres fueron constituidos pecadores y estaban muertos. Pero por la obediencia de Jesús el Cristo, todos esos pecadores muertos fueron constituidos justos, vivos. Y después de la obra consumada de Cristo, ¿cómo estamos? Vivos. Y somos justos. Entonces, voltea a ver a la persona que está a tu lado y dice: te tengo una noticia. Tú naciste vivo y justo. Y tú nunca conociste el pecado, ni estuviste muerto. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿cuál es el léxico que usamos? Es que yo estaba muerto en mis pecados. Es que antes de que a mí me predicaran,
antes de que yo aceptara a Cristo, antes de que yo naciera de nuevo, antes de que yo fuera cristiano, yo estaba muerto. Usted nunca estuvo muerto. Lo que usted estaba era ignorante. Lo que usted estaba lo que nosotros estábamos era ignorantes. Lo que nosotros estábamos era en tinieblas. Lo que nosotros teníamos eran velos. Lo que nosotros teníamos era una tapa cerrada que nos impedía entender el antes y el después de la obra consumada de Cristo. Amén. Amén. Mire qué dice Hebreos 9:26. Y vamos a seguir entendiendo eso. Hebreos 9:26. ¿Y por qué es importante que yo enseñe esto? Porque si no le enseño esto, usted no va a entender lo que es el espíritu del mundo. Hebreos 9:26, léalo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Grítelo, ¿para qué? Para quitar, repita, para quitar. ¿Qué quitó? ¿Qué quitó Cristo? Si Cristo quitó el pecado, ¿existe pecado? Entonces después de Cristo usted nació con o sin pecado. Pero usted y yo no sabíamos. Por eso siempre creímos que habíamos sido pecadores. Y por eso vivíamos como pecadores, porque ignorábamos estas verdades presentes. Como siempre nos dijeron que éramos pecadores en Adán, antes de recibir, de hacer la oración de fe, de nacer de nuevo, de congregarnos, de obedecer al pastor, de tener una cobertura apostólica, nosotros decíamos, éramos pecadores. Pero le pregunto, ¿desde cuándo el hombre no es pecador? Repita, después de Cristo. Después de la cruz, el pecado ya no existió. ¿A usted cree que esto es fácil de entender? Porque cuando usted lee la carta de Juan, dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Mira lo que está diciendo Juan. Entonces cuando nosotros leemos a Juan decimos, oye, es que aquí dice que si no tenemos pecado somos mentirosos. Imagínense si a los 12 les costó trabajo entender esto, ¿cuánto trabajo le puede costar a los cabezones de hoy en día? Que si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para quitarlos. ¿Dios tiene que quitar el pecado o Cristo quitó el pecado? ¿Cómo Dios va a quitar actualmente algo que Cristo ya quitó? Imagínate que vas con Dios y dices, Señor, confieso mi pecado para que sea lavado. Y dice Dios, ¿de qué me estás hablando, mano? ¿Estás en el primer siglo o estás en el siglo XXI? Estoy en el siglo XXI. ¿Estás antes o después de Cristo? Estoy después de Cristo. Entonces ya no hay pecado. Entonces, Señor, ¿por qué me siento así? Porque el espíritu del mundo sigue gobernando tu mente. Repite, el espíritu del mundo. Repite, el espíritu del mundo es tan canijo que te hace pensar que eres lo que no eres, que te hace vivir en el viejo pacto que ya no existe y que te hace vivir en el antes de Cristo que terminó hace 2018 años. Eso es el espíritu del mundo. Y por eso es importante que este día saquemos a la luz el espíritu del mundo para no seguir siendo gobernados por él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Hebreos 9:26 dice que ¿qué quitó? Él quitó el pecado. Y si vamos al 28, mire lo que dice el 28. ¿Cómo dice? Así también Cristo ofreció una vez para llevar los pecados. ¿Cómo dice? Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Le pregunto, ¿Cristo ya apareció o no ha aparecido? Porque si Él no apareció, entonces no vive en usted y usted está esperando para que venga a vivir en usted. Pero si usted es el cuerpo de Cristo y Cristo ya vive en usted, Él ya apareció por segunda vez. Aunque la religión lo sigue esperando porque sigue ciega. Le pregunto, ¿usted es el cuerpo de Cristo? ¿Es el templo del Espíritu? ¿Y Cristo vive en usted? Entonces Cristo ya regresó por segunda vez.
¿Cómo lo hizo cuando regresó por segunda vez? Y aparecerá por segunda vez, ¿qué? Sin relación con el pecado. ¿Cómo? Sin relación con el pecado. ¿Cómo? Sin relación. ¿Cómo él iba a regresar? Porque si usted todavía tuviera pecado, él no podía regresar a usted, porque Dios y el pecado no pueden vivir juntos, y Cristo es Dios. Cristo aparecería por segunda vez, regresaría a vivir dentro de su iglesia sin relación con el pecado. Es decir, el pecado fue quitado en su manifestación a través de la cruz, y cuando Él regresó, porque fue a preparar moradas y después vino para vivir en nosotros, ya no había pecado en nosotros, porque si hubiera habido pecado no lo podíamos recibir. Si usted tuviera pecado, ¿Cristo podría morar en usted como Dios? ¿O la luz y las tinieblas tienen convivencia alguna? Dice, sin relación con el pecado. Repita, sin relación con el pecado. Y este versículo tiene que ver con segunda carta a los Corintios 5:21. Porque mire lo que pasa. Porque segunda carta a los Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, que es Jesús, por causa de Cristo en él, Dios lo hizo pecado. Y está hablando de Jesús. Entonces repita, Jesús el Cristo es el postrer Adán, pero en Jesús fue cargado el pecado del mundo. Cuando Cristo regresa, ya no hay pecado. Él regresa sin pecado. Él regresa sin relación con el pecado, porque el pecado le fue cargado a Jesús, que subió a la cruz, que pagó en la cruz por ese pecado y que quitó el pecado para que ya no haya pecado. Por eso dice, ¿cuál te dije? 5:21. No le haces nadie las vacaciones a tu marido, Dulce. Por favor, ya no te lo van llevando de vacaciones. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Repita, Jesús no conoció pecado. Ahora, ¿por qué Jesús no conoció pecado si también era hombre? Porque Jesús nació concebido del Espíritu Santo y Cristo vivía dentro de él. Y cuando Cristo vive dentro de ti, no hay pecado. Repite, cuando Cristo está dentro de mí, no hay pecado. Y si Cristo estaba dentro de Jesús, en él no había pecado. Pero dice que al que no conoció pecado, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con él? Dios lo hizo pecado. Porque en él cargó el pecado del mundo para subirlo a la cruz. Y cuando Dios carga el pecado del mundo sobre él y él muere por ese pecado, él es sepultado. Repite, él es sepultado. Y el pecado queda en la sepultura. Pero en resurrección Cristo resucita libre de todo pecado. Y cuando él regresa sin relación con el pecado, porque ya no hay pecado en el mundo, porque él lo quitó. Denle un aplauso al Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Este es el Cordero que quita el pecado. Mi Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo, mi amado? Le pregunto, ¿antes de Cristo había pecado? Sí. Antes de Cristo, ¿cuál era la paga del pecado? Después de Cristo hay pecado. ¿Qué trajo Cristo a los hombres? ¿Y cómo nacían los hombres? ¿Y qué fueron en la obra de Cristo los hombres declarados? Justos. Así es que si yo nací después de Cristo, después de la obra consumada de Cristo, ni nací pecador, ni nací injusto, sino que nací justo y nací con vida, porque nací siendo hijo de Dios. Amén. Entonces le voy a preguntar algo. ¿Yo me puedo morir? ¿Yo puedo morir? ¿O no puedo morir? Vamos a ver qué dice. ¿Cuál era la paga del pecado? ¿Y Cristo quitó el pecado? Si lo que producía la muerte era el pecado y ya no hay pecado, entonces le pregunto, ¿hay muerte? Si lo que producía la muerte era el pecado y actualmente ya no hay pecado, ¿hay muerte? Mire qué dice segunda a Timoteo 1:10.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual ¿qué? Repita, quitó la muerte y sacó a luz la vida. ¿Y la qué? Entonces Cristo trajo repita, Cristo quitó la muerte, trajo la vida y la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Que el hombre ya no puede, porque si ya no hay pecado, entonces ya no hay muerte. Y si ya no hay muerte, entonces ahora, ¿cómo es el hombre? ¿O cómo es el Espíritu hecho? ¿Cómo es el Hijo de Dios? Eterno, inmortal. ¿Estoy entendiendo lo que estoy diciendo, mi hermano? ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Entonces, repita, Cristo quitó la muerte, trajo la vida y la inmortalidad. Entonces le pregunto, ¿podemos morir? Y es que usted y yo, y para ser más exacto, usted o algunos de ustedes, tienen la idea de que porque van a regresar al polvo de la tierra van a morir. Y eso no es morir. Voltea a ver a tu vecino y dile, vas a volver al polvo de la tierra. Pero para Dios eso no es morir. Porque el reino de Dios es espiritual, no terrenal. Lo que va a regresar al polvo es lo terrenal, el polvo del cual fue formado el cuerpo para que viviera la vida que eres tú y que Dios puso dentro de ese cuerpo. Mire cómo dice Lucas 20:38. Vamos a ver qué dice Lucas 20:38. Fíjense cómo dice ahí. Dice, porque Dios no es Dios de muertos. Repita, Dios no es Dios de muertos. No es Dios de muertos, entonces para Dios no hay muertos. Repita, sino de vivos. ¿Dios es Dios de muertos o de vivos? Pues para Él, ¿cuántos viven? Para Dios, ¿cuántos viven? Ahora, si para Dios todos viven, significan dos cosas: que ya no hay pecado que produzca muerte en el hombre. Y si ya no hay pecado que produzca muerte en el hombre, es porque después de la obra consumada de Cristo, Cristo quitó el pecado y la muerte. Repita, Cristo quitó el pecado que producía muerte, porque la paga del pecado era muerte. Si Cristo quitó el pecado, ya no hay muerte. Y como ya no hay muerte, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos viven. Repite, para Dios todos viven. Vuelve a ver a la persona que te dice, decir, yo sé que tu mente carnal no lo puede entender, o que tu mente natural no lo puede entender. Por eso las cosas del Espíritu deben discernirse espiritualmente. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Dios es Dios de muertos? ¿De qué es Dios? ¿Y para Dios cuántos viven? Entonces ya nadie muere. Voy a ver a tu vecino y te tengo una noticia: ya nadie muere. Aunque regreses al polvo de la tierra, no vas a morir. Porque después de Cristo la muerte no existe. Porque después de Cristo todos tienen vida. Y yo sé que te están viniendo 1000 preguntas. Oye, pero entonces si yo vivo, oye, pero si vas a vivir así, entonces no conoces a Cristo. Si tú quieres vivir sin conocimiento de Cristo como viven los que no lo conocen, pues entonces, ¿qué caso tiene conocer la verdad? ¿Me está entendiendo? Ahora dice lo que le voy a explicar. Si después de la obra consumada de Cristo nadie tiene pecado y nadie muere, ¿qué requerían los hombres para no morir? No tener pecado. ¿Y qué requerían los hombres para no tener pecado? Ser justos. ¿Y cómo eran justos? Cuando Cristo vivía dentro de ellos. Entonces, si actualmente nadie tiene pecado y nadie muere, ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde vive Cristo? Dentro de los hombres. ¿De cuáles? ¿De los cristianos o de todos?
Entonces Dios por gracia dio a Cristo a todos los hombres, y no solamente como en el primer siglo. Ahora, escúcheme bien, en el primer siglo el que confesara a Jesús, el que naciera de nuevo, podía recibir a Cristo, ¿sí o no? Pero después de la obra consumada, usted ni tiene que confesar a Cristo, ni tiene que hacer una confesión de fe, ni tiene que nacer de nuevo, porque después de la obra consumada, Dios por gracia le dio a Cristo para que viviera dentro de usted y para salvarlo de la muerte. ¿Quién tuvo que confesar a Cristo para ser salvo? Los del primer siglo. ¿Quién tuvo que nacer de nuevo para tener vida? Los del primer siglo. ¿Quién tuvo que hacer su confesión? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién lo tuvo que hacer? Los del primer siglo. Pero después del primer siglo, después de la obra consumada de Cristo, ¿dónde fue depositado Cristo? Cuando Él regresa solamente a los del primer siglo o a todos. Regresa a todos. Y por consiguiente, como ahora están todos, entonces ahora todos viven y nadie muere. Mire lo que dice, por favor, Tito 2:11. Vamos a ver Tito 2:11. ¿Cómo dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los cristianos. Para salvación a los ¿qué? ¿Para salvación a quién? Repita, a todos los hombres. ¿A cuántos salvó Cristo después de su obra consumada? ¿A cuántos salvó Cristo después de su obra consumada? Y si salvó a todos, entonces ¿dónde está Cristo? Por eso la Biblia dice que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Por eso todo fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, para que Cristo fuera todo en todos. Den un aplauso a mi Señor. Repita, Cristo es todo en todos. Por eso todos son salvos. ¿Cuántos hombres fueron salvos? ¿Y cuántos mueren? ¿Dios es Dios de muertos o de vivos? Para Dios todos viven, porque todos tienen a Cristo que les fue dado. Mire qué dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, vamos a ver. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿qué? ¿Cristo qué? Repite, Cristo en vosotros. ¿Dónde está Cristo? Repite, Cristo está dentro de los hombres. Amén. Repite entonces, después de la obra consumada en la cruz del Calvario, el pecado fue quitado, la muerte fue quitada y la salvación vino a todos los hombres. Efesios 2:5. ¿Cómo vino esa salvación? ¿Cómo vino la salvación a los hombres? Efesios 2:5. ¿Qué dice? Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida. Está hablando de la gente del primer siglo. A aquellos del primer siglo Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por gracia. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que Dios otorga, que Dios da. Te voy a poner un ejemplo y te lo he puesto 1000 veces, pero lo voy a volver a poner. Si en este momento yo voy al banco y deposito 100,000 pesos para Felipe, aunque no se los merece, si yo deposito 100,000 pesos para Felipe, ¿de quién son esos 100,000 pesos después de que yo los deposito a su nombre? Si él quiere tomarlos o no quiere tomarlos, ¿de quién es problema? Si él quiere gastarlos o no quiere gastarlos, ¿de quién es problema?
Si Él quiere sacarlos o nunca los retira porque le importa un cacahuate el dinero, ¿de quién es el problema? Pero yo se los di por gracia. La gracia es lo que yo le doy. Si Él lo toma o lo deja, lo usa o lo desecha, lo saca o no lo saca, es problema de Él. Cristo fue dado por... Si tú lo quieres o no lo quieres, si lo descubres o no lo descubres, si te gobierna o no te gobierna, si dejes que se forme o no se forme, si permites que crezca o no crezca, si te resplandece o sigues en tinieblas, ¿de quién es problema? Es tuyo, pero Dios te dio a Cristo por gracia. Lo demás es problema tuyo. Repite, Cristo me fue dado por gracia. Cristo me fue dado por gracia después de la obra consumada. Lo que ahora yo hago con ese Cristo que me fue dado de gracia es tu problema, no es de Dios. Porque para Dios ya no hay muertos, para Dios ya no hay pecado, para Dios ya no hay muerte, para Dios todos están vivos y lo demás es tu problema. Como tú quieras vivir ya no depende de Dios, depende de ti. Amén. Ahora repite, por gracia fuimos salvos. Ahí dice que por gracia fuimos salvos, ¿no? Repite, por gracia sois salvos. Repite, por gracia sois salvos. Repite, por favor, por gracia sois salvos. ¿De qué eres salvo por gracia? ¿De qué eres salvo? Del pecado y de qué más? Y de la muerte. Ahora te pregunto, ¿por gracia eres salvo de la ignorancia? ¿Por gracia eres salvo del desconocimiento? ¿Qué pasa si tú ignoras todo esto que te fue dado por gracia? ¿Qué pasa si él ignora que yo le deposité 100,000 pesos? Él va a vivir él puede disponer de la gracia que yo le deposité o jamás va a poder depositar porque lo ignora. Si él nunca se entera que yo le deposité 100,000 pesos, ¿él puede disfrutar de esa gracia? Ahora la pregunta es, ¿por qué él lo ignora? ¿No es de él no le di yo esa gracia o sí se la di? Sí se la dio, pero la ignora y no la toma. Eso yo no sé si usted me está entendiendo, pero muchos cristianos no están tomando la gracia que Dios les dio en Cristo porque lo ignoran, porque lo desconocen. Y todo lo que Dios les dio en Cristo lo ignoran. Por eso siguen diciendo somos pecadores. Por eso siguen diciendo no hay justo ni aún uno. Por eso siguen diciendo la paga del pecado es muerte. Por eso siguen diciendo tenemos que confesar nuestro pecado. Porque por ignorancia desconocen la gracia que les fue dada en Cristo. Ahora te pregunto, ¿son pocos o muchos los que desconocen esta gracia? Para no decir que todos, ¿no? Que el 99% no conocen esta gracia. Y si yo no conozco esta gracia, entonces yo vivo en desgracia. ¿Qué es desgracia? Sin la gracia. Repite. Cuando yo conozco a Cristo, vivo en su gracia. Ya no me mordí. Cuando yo conozco a Cristo, vivo en su gracia. Cuando desconozco la obra consumada de Cristo, vivo en desgracia. ¿Qué es desgracia? Sin la gracia. Y vivir sin la gracia es vivir sin el conocimiento de la obra consumada de Cristo. Hablando disparates, diciendo tonterías, diciendo que tengo que confesar a Cristo, que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo si cuando yo nací, ya nací hijo de Dios? Yo nunca me uní al Espíritu. El que se une al Señor, un Espíritu es con él. Yo nunca me uní al Espíritu. Yo nací con el Espíritu dentro de mí. ¿Quién se unió al Espíritu con el Señor? Los del primer siglo, los que lo confesaron, los que lo recibieron, los que nacieron de nuevo, eran gobernados por el pecado, dejaron de ser pecadores y se hicieron un espíritu con el Señor. Pero después de eso, cuando yo nací, ya era un espíritu con el Señor, ya era un hijo de Dios, ya Dios estaba dentro de mí y yo ya nací para reinar y gobernar.
o para que Dios reinara y gobernara a través de mí. Por eso es importante entender el antes y después de la obra consumada de Cristo. Porque cuando no lo entiendo, estoy hablando disparates. Diciéndole a la iglesia que tiene que nacer de nuevo, diciéndole a la iglesia que tiene que confesar sus pecados, que tienen que hacer su oración de fe, su confesión de boca. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús dijo arrepiéntanse para que sean salvos? ¿O arrepiéntanse porque el reino se ha acercado? Entonces el arrepentimiento no es un condicionante para ser salvo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad para entender el reino. Y el arrepentimiento, ese sí tiene que ser todos los días de tu vida. Porque arrepentimiento es metanoia o metanoeo, que es cambio de... Y es la renovación de la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y eso sí es para siempre. ¿Por qué? Porque la renovación es todos los días, a fin de que el espíritu del mundo no me gobierne y de que no me impida entender la obra consumada de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces yo le pregunto, yo fui salvo del pecado y de la muerte, ¿sí o no? Pero ahora tengo que ser libre de la ignorancia. Tengo que ser libre del desconocimiento. Tengo que ser libre de aquello que me impide entender la obra consumada de Cristo. Y eso que me impide entender la obra consumada de Cristo se llama espíritu del mundo, como lo vamos a ver a continuación. Amén. Entonces, yo fui salvo en la cruz del Calvario del pecado y de la muerte, de la ley de Moisés y la maldición. Pero después de eso, Cristo en mí, repita, ahora Cristo en mí, me está salvando mi alma del gobierno ilegal de Adán, que ilegalmente gobierna mi mente y me impide tener el conocimiento de Dios a través de la renovación del espíritu de mi mente. Entonces yo fui salvo del pecado y de la muerte, fui salvo de la ley y de la maldición, pero ahora estoy siendo salvo en mi alma del gobierno ilegal de Adán. Porque Adán es el espíritu del mundo, como lo vamos a ver a continuación, que produce ignorancia, que produce desconocimiento, que produce la vida del yo apartada de Cristo para vivir para mí y no para vivir para Él. Entonces, escúcheme por favor. ¿Alguien no es salvo actualmente? Repita, todos somos salvos del pecado y de la muerte. Repita, todos los hombres son salvos del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ya no repita, por lo tanto, cuando alguien no es salvo, no significa que tiene pecado y que va a morir. Cuando alguien no es salvo actualmente, significa que Cristo que vive dentro de él y que le fue dado por gracia, no ha alumbrado su entendimiento, ni ha resplandecido en su corazón, que es su alma, ni le ha sido revelado en su alma para que lo pueda conocer, a fin de que lo pueda descubrir y para que lo libre de las tinieblas, de la condenación y del tormento del gobierno ilegítimo de Adán por la ignorancia y desconocimiento en su mente de la obra consumada de Cristo. Cuando alguien no es salvo es porque el espíritu del mundo llamado Adán sigue gobernando su mente y le impide tener el conocimiento de Dios en Cristo. Una persona que no es salva es una persona que no ha descubierto a Cristo. Es una persona que no le ha sido revelada a Cristo. Es una persona que no le ha resplandecido Cristo. Es una persona que no ha conocido a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo ya le expliqué, la verdad no se adquiere, la verdad se conoce. ¿Quién está en el baño, pastor?
Chécame quién está en el baño. ¿Quién? Por favor, ahí les encargo porque lo quiero utilizar. Entonces, fíjense lo que le voy a explicar. Cuando alguien no es salvo, es porque no le ha resplandecido Cristo, porque Cristo no le ha sido revelado, porque Cristo no ha alumbrado. Amén. Y como Cristo no ha resplandecido, y Cristo es el que da el conocimiento de Dios, entonces esa persona no tiene conocimiento de Dios y vive en Adán en una ignorancia, en unas tinieblas, en una condenación, en un tormento. Porque su conciencia en Adán lo acusa, su conciencia en Adán, en tinieblas, le impide vivir en libertad. Amén, mi amado. Entiéndalo. Por gracia fuimos salvos del pecado y de la muerte a través de la obra consumada de Cristo. Pero actualmente Cristo ya en nosotros, habiendo regresado y estando dentro de nosotros, nos está salvando en nuestra alma de la vida del yo, del gobierno ilegítimo de Adán. Denle un aplauso así. ¿Hay pecado? ¿Hay muerte? Repita, todos los hombres ya fueron salvos del pecado y de la muerte. Pero si no son salvos de Adán, ¿cómo van a vivir? Repita, en condenación, en tinieblas y en tormento. El tormento no es un lago de fuego al que vas después de regresar al polvo de la tierra. El tormento es tu vida diaria, vivida en ignorancia, vivida sin conocimiento de Dios, en donde eres acusado por tu conciencia de que lo que estás viviendo es una vida que no agrada a Dios. La obra consumada de Cristo salvó al hombre del pecado y de la muerte, pero ahora Cristo, viviendo dentro del alma del hombre, lo está salvando del ilegítimo gobierno de Adán por medio de la renovación diaria del espíritu de su mente. Porque en el nuevo hombre el espíritu y el alma se hicieron uno solo. Amén. Entonces, hasta aquí me estoy explicando. Entonces póngame atención a lo que voy a decir. Frases como tienes que nacer de nuevo. ¿Usted tiene que nacer de nuevo del Espíritu? ¿O usted ya nació siendo hijo de Dios? ¿Quiénes tenían que nacer de nuevo? Los del antiguo pacto, los judíos, los gentiles del primer siglo. Usted no tiene que nacer de nuevo. Después de la obra consumada de Cristo, usted nació justo, usted nació santo, usted nació perfecto, usted nació siendo hijo de Dios, usted nunca estuvo separado de Dios. Cuando usted nació el Padre y usted eran unos, porque usted nació después de la obra consumada. ¿Tienes que confesar con tu boca a Cristo para recibirlo? ¿Tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo? No. Estas frases fueron utilizadas por las personas del primer siglo, pero en el presente siglo XXI actual, después de la obra consumada de Cristo, el pecado fue quitado. Repita, el pecado fue quitado. Vean lo que dice Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5, vamos a ver qué dice. Repita, Hebreos 9:26, el pecado fue quitado. O sea, con la obra consumada de Cristo el pecado fue quitado y la muerte fue quitada, ¿sí o no? Ahora miren lo que dice Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar ¿qué? Repita, los pecados fueron quitados. Entonces mire, el pecado fue quitado, la muerte fue quitada, los pecados fueron quitados. Vea todo lo que quitó Cristo. Ahora vaya por favor ahí a Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Repite, el viejo hombre fue crucificado con él. ¿Quién era el viejo hombre? Repita, Adán. Adán fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado, repite, el cuerpo del pecado fue destruido. Entonces mire, Cristo en su obra consumada quitó el pecado, quitó los pecados, quitó el viejo hombre llamado Adán, destruyó el cuerpo del pecado, quitó la muerte. Vamos a Hebreos 4:12. ¿Cómo dice Hebreos? Perdón, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, me equivoqué, perdón. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es repita, destruyó al diablo. Y usted sabe que el diablo es Adán. El diablo no es un ángel cósmico, es Adán. Lo mismo que Romanos 6:6, el viejo hombre es Adán. Entonces el viejo hombre, llamado el cuerpo del pecado, llamado el diablo, fue destruido. Entonces fíjese, Cristo quitó el pecado, Cristo quitó los pecados, Cristo destruyó al viejo hombre, destruyó el cuerpo del pecado, destruyó al diablo y quitó la muerte para que tú tuvieras vida. Amén. Amén, mi amado. Amén. Ahora todos somos salvos por gracia. Y Cristo vive dentro de todos. Y lo único que ahora tenemos que hacer es conocer la verdad que vive dentro de nosotros. Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Cómo dice Juan 14:6? Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿y qué? Repita, Cristo es la verdad. Repita, Cristo es la verdad. Ahora vaya por favor a Juan 8:32. Repita, Cristo es la verdad. ¿Qué es Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Dentro de los hombres. Entonces los hombres ya no tienen que quitarse, los hombres ya no tienen que ser salvos del pecado, ni de la muerte, ni de los pecados, ni del viejo hombre, ni del cuerpo del pecado, ni del diablo, porque todo eso fue quitado y destruido por Cristo. ¿Qué tienen que hacer los hombres? Repita, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? Cristo dentro de mí, que yo tengo que conocer para ser libre. Repita, lo único que tienen que hacer los hombres es conocer a Cristo, la verdad que vive dentro de ellos, para ser libres de toda la ignorancia religiosa que les ha enseñado el cristianismo. ¿Ya se cansó, mi amado? Entonces repita conmigo, en la obra consumada de Cristo ya no hay pecado, ya no hay pecados, ya no hay viejo hombre, ya no hay cuerpo de pecado, ya no hay diablo, ya no hay muerte. ¿Cómo está usted? ¿Qué es usted? Justo, santo y perfecto en Cristo Jesús. Denle un aplauso. Repita, Cristo en mí es justicia. Por lo tanto se expresa justicia a través de mi vida. Cristo en mí es santidad, por lo tanto se expresa santidad a través de mi vida. Cristo en mí es perfección, por lo tanto se expresa la perfección espiritual a través de mí. Usted no puede vivir como se le pega la gana, porque Cristo ya quitó la muerte y el pecado, y porque ya no hay nada que me mate, yo puedo hacer lo que se me pega la gana. No, entonces usted no conoce a Cristo. Fíjense lo que le voy a explicar. Póngame mucha atención. En la obra consumada de Cristo ya no hay pecado, ya no hay pecado, ya no hay viejo hombre, ya no hay cuerpo de pecado, ya no hay diablo, ya no hay muerte. Pero, repita, pero nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra forma de vivir testifican que aún hay mucho por renovar en el espíritu de nuestra mente. Porque ya no hay nada de eso.
pero a veces pareciera como que sí existe todavía, porque nosotros no estamos renovándonos en el espíritu de nuestra mente para vivir expresando lo que nos habita dentro. Y cuando yo no estoy expresando a Cristo que está dentro de mí, fuera de mí, como justicia, como santidad, como perfección, entonces yo necesito renovar mi mente, porque significa que el espíritu del mundo sigue gobernando mi mente. Adán sigue gobernando mi mente ilegítimamente y me sigue haciendo vivir en la ignorancia, o me sigue haciendo vivir de una manera carnal que ya no existe en mi vida. Así es que cuando yo entiendo todo esto, al primero que le debe de impactar tu testimonio es a ti mismo. Al primero que debe de impactarle tu testimonio es a ti mismo, para que después pueda impactar a los demás con tu ejemplo. Y cuando yo entiendo esto, póngame atención. ¿Usted se ha dado cuenta que hay mucha gente que se aparta de las congregaciones porque dice que está decepcionado de la iglesia? Pero ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia es el edificio, la persona o Cristo? No, la iglesia es Cristo. Mateo 16, 18 no dice que la iglesia era Pedro. De ahí se agarraron los católicos para decir que la iglesia está sobre Pedro. La iglesia no es usted. Repita, yo no soy la iglesia. La iglesia es Cristo. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Yo también digo que tú eres Pedro. Repita, sobre esta roca. Repita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Entonces, ¿en quién está edificada la iglesia? Entonces la iglesia no es usted, la iglesia es Cristo dentro de usted. La iglesia no es Alejandro, la iglesia no es Felipe, la iglesia es Cristo dentro de Alejandro y la iglesia es Cristo de Felipe. Y la iglesia se edifica cuando el Cristo que vive dentro de mí es revelado, conocido y crecido dentro de mí para que se exprese a través de mi vida. Entonces, fíjense lo que le voy a decir. Usted no se puede decepcionar de la iglesia, porque la iglesia no son las personas. La iglesia es Cristo dentro de las personas. No diga yo estoy decepcionado de la iglesia. Cuando usted dice yo estoy decepcionado de la iglesia, usted está diciendo yo soy decepcionado de Cristo. Debería de decir estoy decepcionado de fulano o de sultano, pero no puede estar decepcionado de la iglesia, porque la iglesia es Cristo mismo. Y quien busca una iglesia perfecta es porque aún no le es revelado Cristo, porque Cristo dentro de los hombres es la iglesia perfecta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Repita, la iglesia es perfecta, porque la iglesia es Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Aunque usted sea defectuoso, Cristo es perfecto dentro de usted, y por eso el Padre lo ve perfecto, no por usted sino por Cristo. Amén. ¿Por qué la iglesia es perfecta? Repita, porque la iglesia es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de usted. Por eso el Padre ve perfecto a Cristo dentro de usted. Porque cuando el Padre lo voltea a ver a usted, ¿a quién ve? A Cristo. Y cuando Dios ve a Cristo, no ve pecado, no ve pecados, no ve muerte, no ve Adán, no ve diablo, no ve viejo hombre, no ve cuerpo del pecado. Cuando Dios voltea a ver a su Hijo, Él dice: este es mi Hijo amado, a quien yo he aprobado y en quien yo tengo complacencia. Cuando Dios te voltea a ver, Él no te ve a ti, Él está viendo a Cristo. Y cuando Él ve a Cristo, Él ve justicia, Él ve santidad, Él ve perfección. Él no ve muerte, Él no ve pecado, Él no ve pecados, Él no ve viejo hombre, Él no ve Adán, Él no ve cuerpo del pecado, Él no ve diablo, Él ve perfección. ¿Qué es la iglesia? Mira, la iglesia es Cristo en mí. Por eso la iglesia es perfecta, aunque tú todavía no vivas pleno por causa de no renovar tu mente, por causa de no renovar el espíritu de tu mente. Cristo en ti es perfecto y la iglesia es perfecta. Denle un aplauso al Señor.
¿Está disfrutando este estudio como lo estoy disfrutando yo? Entonces le voy a preguntar algo. Si usted ya está entendiendo que todo se trata de Cristo y que las buenas nuevas son Cristo y que el Padre al que aprueba es a Cristo y quien el Padre cumple su propósito es en Cristo y quien el Padre ve es a Cristo y que todo es Cristo, el mensaje es Cristo, el tema es Cristo, el protagonista es Cristo, el personaje es Cristo. Si usted ya está viendo todo eso, le pregunto, ¿de qué se trata el Evangelio? Cristo en ustedes. Repita, Cristo en nosotros. Por gracia se cumple el plan eterno de Dios. ¿Cuál era el plan eterno de Dios? Que Cristo estuviera en todos para que a través de todos Dios cumpliera su propósito eterno. Porque si Dios cumple su propósito eterno en Cristo, Efesios 3:11, si Dios cumple su propósito eterno en Cristo y Cristo está en todos, ¿en dónde está cumpliendo su propósito Dios? A través de todos, aunque ellos aún no conozcan a Cristo, aunque Cristo no les haya sido revelado, aunque Cristo no ha resplandecido, aunque Cristo no ha sido conocido por ellos, mientras Cristo está dentro de ellos, Dios está cumpliendo su propósito a través de ellos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Repite, Dios hace su propósito en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En todos los hombres. Por lo tanto, Dios usa a todos los hombres para su propósito eterno. Por eso dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios está cumpliendo su propósito a través de todos. A los que conforme a su propósito. Todos estamos siendo parte del propósito de Dios, porque a todos nos fue dado Cristo, aunque no les haya resplandecido, aunque no lo hayan descubierto, aunque no lo hayan conocido, Cristo está dentro de ellos y Dios está cumpliendo su propósito a través de Cristo. Ahí está, mira. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito. Repite, esto se trata de su propósito, no de mi propósito. Usted no tiene un propósito. Dios tiene un propósito y lo está cumpliendo a través de Cristo que vive dentro de usted. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tiempo hay que renovar la mente para entender esto? ¿Un día, 2 días, 1 año, 2 años o es para toda la vida? Despojarse de Adán es la salvación que Dios está haciendo en Cristo actualmente. El pecado y la muerte ya no nos pueden matar, de eso ya fuimos salvos desde hace 2018 años. Pero actualmente Cristo nos está salvando dentro de nuestra alma. Y la parte principal del alma es la mente, del gobierno ilegítimo de Adán, que nos impide entender la obra consumada de Cristo. Solamente tomando la cruz, que es Cristo, para morir en ella lo viejo y poder resucitar a lo nuevo, es que podemos vivir una vida en el propósito de Dios. Por eso dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Repite, yo no recibí el espíritu del mundo. ¿Quiénes tenían el espíritu del mundo entonces? Las personas que estaban en Adán. Ahora, le pregunto, ¿usted podría estar siendo gobernado por Adán por ignorancia? ¿Podría estar siendo gobernado por el espíritu del mundo por desconocimiento? Entonces necesitamos entender bien quién es el espíritu del mundo para ser libres de él, para entender que nosotros no recibimos ese espíritu, que antes bien Cristo nos hizo libres de ese espíritu. Amén. ¿Cómo dice? No, 1 Corintios 2:12, ¿cómo decía? Y por aquí le voy a empezar a parar para la próxima semana. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿No hemos recibido qué? ¿Qué es el mundo? Conforme a lo que está leyendo, ¿qué es el mundo?
Un espíritu, ¿no? Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? Un espíritu. El mundo es un espíritu gobernando a las personas, y no son personas gobernando un territorio. En este versículo, el mundo no es la tierra, ni es un territorio físico. En este contexto, el mundo es un espíritu que gobierna a la gente, y no gente que gobierna un lugar. En este versículo, el mundo es un espíritu gobernando la vida de las personas, y no las personas gobernando un lugar. En el contexto de este versículo, el mundo no es un lugar en donde usted vive, sino un espíritu que gobierna su manera de pensar, su manera de concluir y su manera de actuar. En este contexto, el mundo no es un lugar físico, sino un espíritu, una mentalidad carnal, reprobada, entenebrecida, vana, extraña y enemiga de Dios, desalineada de la voluntad de Dios. El mundo en este contexto es una mentalidad, eso es espíritu, una mentalidad gobernando a la gente. Fíjense lo que le voy a decir. La palabra espíritu es neuma. Repita, espíritu es neuma. Ahora déjenme decirle lo que significa neuma. Neuma significa corriente de aire, respiración, brisa, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, pero también significa alma racional, mentalidad y forma de pensar. En este caso, el espíritu es el alma, la mente y la forma de pensar. En este versículo, la palabra mundo se refiere a una mentalidad, se refiere a la mente como parte principal del alma, y se refiere a una manera de pensar, que somos gobernados por una manera de pensar, por una mentalidad específica, y que nuestra alma, que es la mente, es gobernada por el mundo. Amén. Entonces, mundo es una mentalidad que gobierna los pensamientos de los hombres, y no son hombres que están gobernando un lugar. El mundo en este versículo no es un lugar físico donde mi cuerpo está esclavo, porque el cristianismo dice tú tienes que salir del mundo. Repite, el cristianismo dice tú tienes que salir del mundo. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes que salir del mundo o el mundo tiene que salir de ti? Porque si el mundo es una mentalidad y es la mente de Adán, entonces tú sales del mundo o el mundo sale de ti. Pero el cristianismo dice que tú tienes que salir del mundo, porque para el cristianismo el mundo es lo que está fuera de su congregación. Pero tú puedes estar en la congregación y ser gobernado por el mundo que está dentro de tu mente. Mundo no es un lugar físico donde tu cuerpo está esclavo. Mundo es un estado mental donde están cautivos tus pensamientos en Adán. Repite conmigo, el mundo es un estado mental donde mis pensamientos están cautivos en Adán. Entonces, cuando hablamos del mundo, es que tu manera de pensar está siendo cautiva y esclava ¿de quién? De Adán, y no de Cristo. Cuando hablamos del mundo, es que Adán está gobernando tu mente y no que Cristo está gobernando tu mente. Y aunque dices que eres cristiano y que tienes la mente de Cristo, no es la mente de Cristo la que te está gobernando, es la mente de Adán la que te está gobernando. El espíritu del mundo
mundo es la mente adámica, la mente de Adán, una mente carnal, entenebrecida, vana, reprobada, extraña y enemiga de Dios, gobernando la mente del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Qué poderoso, mi hermano. Esto es muy poderoso. Entonces, usted no tiene que salir del mundo. El mundo, que es un espíritu, que es una mentalidad y una manera de pensar adámica, es quien tiene que salir de usted. Repite, no salgo yo del mundo. El mundo debe de salir de mí. Usted no sale de Adán. Adán tiene que salir de usted, porque Adán lo gobierna dentro de usted. Pero ¿cómo te dice el cristianismo? Hermanos, tienes que salirte del mundo. Porque para las personas el mundo es todo lo que está fuera de su congregación. Pero dentro de la congregación el mundo está dentro de sus cabezas. Es Adán gobernando sus mentes, es Adán gobernando sus pensamientos. Y aunque ellos están en la congregación, están gobernados por el mundo. Porque el mundo no es lo que está fuera de la congregación, es lo que está dentro de la cabeza. Es lo que gobierna los pensamientos, es la mentalidad de Adán gobernando tu alma, tu mente. Entonces te pregunto, ¿cuándo sales del mundo? Nunca. Pero ¿cuándo el mundo sale de ti? Cuando la mente de Cristo gobierna tu mente para que Adán ya no la gobierne. Tú puedes estar sentado hoy aquí y puede el mundo estar gobernando tu mente. Pero si Cristo gobierna tu mente por la mente de Cristo, donde tú estés, tú no eres del mundo. Porque entonces Cristo gobierna tu mente y el mundo, que es Adán, ya no está gobernando en ti. Amén. Amén, mis amados. ¿Usted recuerda que el pueblo salió de Egipto? Cuando Moisés fue enviado a libertar al pueblo, Dios tomó al pueblo y lo sacó de Egipto, ¿sí o no? Y el mundo, y Egipto representa el sistema, representa al mundo. Y cuando ellos iban en el desierto ya estaban libres, ¿sí o no? Ellos ya habían salido de Egipto, ¿no? Pero mira lo que decían: ay, Moisés, si tú nos permitieras regresar allá donde estaban los puerros, las cebollas, la carne y el agua, nos trajiste a morir aquí cuando allá teníamos todo. ¿Dónde estaba la mente de ellos? Su cuerpo salió de Egipto, pero no estaba su mente. Entonces ellos salieron del mundo, pero su mente quedó cautiva del mundo. Ellos salieron del mundo, pero el mundo no salió de sus mentes. Repite, tú puedes ya no convivir con la gente que está allá afuera de la congregación. Puedes renunciar a tus amigos, puedes renunciar a tu familia, pero mientras no renuncies a Adán, el mundo va a seguir gobernándote, aunque estés dentro de la congregación, aunque seas pastor, aunque seas apóstol, aunque tengas 20 años en este camino. Mientras no renuncies a Adán, el mundo va a seguir gobernando tu mente. No importa si tienes un ministerio, como le llama la religión, que para mí es un don, para Dios es un don, según Efesios 4, del 8 al 11. No importa si eres pastor, apóstol, eso no importa. De hecho, para mí ya esos cosas ni están existentes. El cristianismo quiere sacar a las personas del mundo porque no ha entendido qué es el mundo. La mente adámica, el gobierno de Adán, lo que tiene que salir de las personas. Repite conmigo: el mundo no es un lugar donde el hombre vive, sino un espíritu, una mentalidad, una manera de pensar en Adán que gobierna la manera de pensar del hombre y gobierna su manera de vivir. Amén. Así es que usted puede ser la iglesia, o Cristo puede estar en usted y ser la iglesia, y usted puede congregarse como miembro del cuerpo de Cristo y seguir siendo gobernado por el mundo. Porque el mundo es la mentalidad adámica que sigue gobernando su mente.
Repita conmigo, el mundo no es un lugar. El mundo es una simiente. El mundo es Adán. ¿Qué es el mundo? Repita, Adán. Repita, el mundo es Adán. Una mente carnal, una mente vana, una mente entenebrecida, una mente reprobada, una mente extraña, una mente enemiga de Dios. Eso es el mundo. Por eso mire lo que dijo Cristo en Juan 16:33. Y con esto acabo. Mire lo que dijo Cristo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido. ¿A quién venció Cristo? ¿Y qué es el mundo? Cristo venció al mundo porque Cristo venció a Adán. Porque Cristo destruyó a Adán. Porque Cristo crucificó a Adán. Porque Cristo quitó a Adán de la vida de las personas. Porque Cristo, el postrer Adán, al que le fueron cargados los pecados del mundo y que fue sepultado, en su resurrección libró al hombre de Adán, del pecado, de la muerte, de los pecados, del viejo hombre, del cuerpo del pecado y del diablo, para en resurrección hacerlo vivir como un hijo de Dios, hacerlo vivir como el hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase en sus pies. Padre, muchas gracias. Mil gracias por esta enseñanza, mi Dios, que le vamos a dar continuidad la próxima semana. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos. Amado Cristo, gracias por permitirnos aprender de ti como maestro. Yo declaro o yo hablo diciendo que no soy yo, eres tú en mí, es tu gracia en mí quien enseña a tu cuerpo, quien enseña a las personas, quien imparte esta verdad que eres tú mismo, porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida a tu cuerpo, y que no hay ninguna gloria para el hombre, pues toda la gloria es para ti, porque tú eres el protagonista, porque tú eres el propósito, porque tú eres el todo. Gracias, mi amor, en todos. Gracias porque eres el maestro. Gracias porque eres la luz. Gracias porque eres la sal. Gracias porque eres la justicia. Gracias porque eres la santidad. Gracias porque eres todo, Señor. Gracias porque tú edificas a tu cuerpo dentro de tu cuerpo. Porque dentro de tu cuerpo como maestro enseñas a los demás miembros de tu cuerpo. Los haces crecer, los edificas, los perfeccionas para que vivan plenos en esa plenitud de la deidad que nos habita, pues tú eres Dios encarnado en todos los hombres. Gracias, Señor, por esta enseñanza, y gracias por las personas que están siguiendo la transmisión. Oro, Señor, para que tú sigas edificando nuestras vidas de tal forma que el propósito en Cristo se siga cumpliendo dentro de todos los hombres, aunque aún no les haya sido revelado Cristo dentro de ellos. Y yo te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Denle un aplauso fuerte. Tome su lugar ahí tantito. Quiero agradecer a los amados que están siguiendo la transmisión en vivo. Cefa Trinidad, un abrazo, mi amado, un saludo. Rosa Elia, saludos y abrazos, mi amada, para usted y para su amado el pastor Joel Clemente. Marta González, un músculo santo para usted hasta Reynosa, mi amada. Pastor Joel Clemente, un abrazo, saludos. Lo estamos esperando, el pastor, cuando usted quiera venir, salir de su casa. Antonio Sánchez, un abrazo y un saludo. Pastor Guarací, allá en Porto Alegre, Brasil. Un abrazo para el pastor Guarací, para su esposa Mari, para toda la familia. Un abrazo y un beso para ustedes. Les amamos y les extrañamos. El pastor Alex Pineda, también allá en Colombia. Él es de Venezuela, pero está viviendo en Colombia. Saludos y abrazos para él, para su esposa Marjorie. Les amamos también y les extrañamos. Daniel Cardona, un abrazo, mi amado, un saludo para ti. Natalie Ricardo del Ministerio del Buen Samaritano, un abrazo para ti, un beso, mi amada. Saludos al pastor Carlos, a su esposa y a toda la iglesia. A Caín, un saludo para ti, mi amada Ósculo Santo también.
Lau Rodríguez, Lau, es tu casa, sabes que te amamos. El día que gustes, aquí te esperamos para tomarnos unas Coca-Colas, no es cierto, para comer. Y mientras tanto, recibe un beso y un abrazo de parte de toda la congregación. Alumbrando la oscuridad allá en Miami, allá en la Florida, un abrazo para ti, para tu esposa, mi amado. También seguimos orando por esa petición que nos hiciste. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la Florida y que el Señor siga reinando en ti. Nora de la iglesia allá en Venezuela, con Bruno, con Sandra, con Carlos, con Anjuri, con toda la iglesia en Santa Cruz, Venezuela, les envío un abrazo, les envío un beso y nuestros saludos también los extrañamos. Y a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, pues les envío un fuerte abrazo, les envío un beso santo y agradezco por el favor de su atención, deseando que tengan un excelente fin de semana, que tengan un buen provecho en la comida. Los esperamos el próximo domingo para la continuación del mundo. La próxima semana voy a explicar cómo Jesús, gobernado por el Espíritu Cristo, venció al mundo, y vamos a ver algunas otras cosas que van a ser de suma importancia para usted como el cuerpo de Cristo. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole una excelente tarde, que el Señor siga siendo formado, siga creciendo, se siga multiplicando y se manifieste a través de su vida como testimonio al mundo entero. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Denle un aplauso al Señor.